Hola a todos. Hoy quería compartir un momento muy especial para mí. Estoy aquí con Nacho Romón compartiendo una charla, como un pequeño café virtual. Yo me formé con él y su formación cambió profundamente en mí muchas cosas. Y hoy, no en tono entrevista, sino en tono encuentro, quería conversar con él. Igual os aporta. Hola Nacho. Hola Ana. Bueno, creo que este tipo de conversaciones son importantes para muchas personas que están en el camino de la terapia o que quieren comenzar con la terapia, algunos que llevan incluso muchos años, ¿no? O sea que muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, yo antes de formarme contigo, recorrí un largo camino. Llegaste en un momento de mi vida en que yo seguía buscando y había cosas que yo sentía que no avanzaban, como he conversado muchas veces con algunos compañeros de formación, pues de coaching, de otras terapias, de otras cosas que yo hago y que sigo manteniendo contacto con muchos de ellos, pues había como que algo no avanza, ¿no? ¿Tú realmente crees que haya muchas personas que les pasa eso, sean o no terapeutas, que se quedan ahí como atascados? Bueno, yo creo que en el caso de los terapeutas, que para mí lo que yo hago, que es formar terapeutas, yo creo que muchos de mis alumnos llegan a mí porque se dan cuenta que el camino terapéutico está bloqueado, ¿no? Porque se dan cuenta que entender ya no es suficiente. Muchos terapeutas saben perfectamente lo que le ha pasado al paciente, incluso el paciente lo sabe y se lo dice, pero y pueden intentar sanar desde esa memoria, ¿no? Pero el cuerpo que refleja las emociones, la memoria profunda incluso y el campo energético siguen activos. Esto genera mucha frustración en muchos terapeutas y desgastes y impotencia. A veces incluso se sienten impostores porque incluso alguno de mis alumnos me ha comentado que ha tenido que inventar cosas que decirle al paciente. Y la técnica que usamos nosotros a través de la terapia regresiva, en la que tú te formaste conmigo, ya sabes que no tenemos que inventar nada, accedemos a través de esas sensaciones físicas, emocionales o mentales, y a partir de ahí todo está dentro del paciente, no hay que inventar nada, sencillamente es acompañarle en un camino de autodescubrimiento que es hermoso, ¿no? Bueno, em, sabes que yo vengo del mundo de la empresa, ¿vale? Llevo muchos años en el mundo de la empresa, llevo más de 20 años en el mundo de la empresa. Y hace como unos 12 años yo decidí adentrarme en el mundo del coaching por necesidad puramente, porque al final en mi día a día todo el mundo emocional es muy importante. Gestiono muchos conflictos de gente pues, que viene con las emociones revueltas, que no sabe siquiera qué le pasa y muchas veces todo eso pues al final repercute en lo que estás gestionando, ¿no? Y me parece importante las personas. Y luego eso me llevó de forma natural también a las intervenciones estratégicas emocionales. La técnica es similar a la que hace Tony Robbins, yo la aprendí aquí en España con Tino Fernández. Y creo que alguna vez yo te lo he comentado, ¿no? Que me pasaba una cosa curiosa, o por lo menos a mí me parecía curioso, cuando yo hacía una sesión con alguien, pues de repente al tocar la parte emocional y darle como volumen, ¿no? Para tratar de llegar al origen del problema, pues la gente entraba como en una especie de estado expandido de conciencia, ¿no? Como si estuvieran allí otra vez nuevamente en el momento que había ocurrido eso. Y claro, yo en ese momento no sabía qué hacer. Dije, ¿y yo qué hago con esto? No sé cómo actuar con esto. ¿A ti te ha pasado que alguien te haya compartido algo así? Sí, sí, sí. Yo en los 10 años que llevo como formador de terapeuta de terapia regresiva y los casi 22 años que llevo como terapeuta, he observado que esto ocurre de forma bastante habitual, ¿no? Y, y algo que produce estas cuestiones es el hecho de que el proceso se hace, se habla, se abre, pero en muchos casos no se cierra bien. Yo me acuerdo
una psicóloga clínica que tuve de paciente, de alumna, en uno de los másteres de formación de terapeutas que hice hace ya algunos años. Ella vivía en Londres, formaba parte de un grupo de psiquiatras y psicólogos que trabajaban, bueno, problemas emocionales. Y ella, me acuerdo que en el cierre del primer módulo, era un módulo de una semana en ese momento, me decía, ya con esto que he aprendido, esto que es realmente la tercera parte, o un poco menos de la tercera parte del proceso formativo global, me decía, sé que puedo ayudar a personas que no he podido ayudar. Esta mujer tiene una experiencia de 20 años como psicóloga sanitaria, como psicóloga clínica en este caso. Y estaba muy emocionada por poder hacer eso. También me he encontrado, me acuerdo, otra alumna que era hipnoterapeuta, era de California. Me acuerdo un día, estaba muy triste y yo le dije que se quedara al final porque tenía a su mamá con cáncer. Pensé que su mamá había empeorado, quería preguntarle. Me dijo, no, no, mi mamá sigue estable, pero estoy así porque me siento un fraude, me dijo literalmente, ¿no? Yo le dije, ¿qué pasa, mujer? Se me he dado cuenta, mira, me dijo, yo estudié con la mejor hipnoterapeuta de California, que por así decirlo es de las mejores de Estados Unidos. Y me formé durante un año y realmente me he dado cuenta que con tu formación he estado engañando a clientes. Me dijo literalmente así, siento que he estado engañando a clientes, porque realmente no estaba tocando esa cuestión profunda que tiene que ver con la mente, pero también con el alma, también con el inconsciente, con el cuerpo, con esas energías que hay que liberar. Y yo le dije, mira, esto es un proceso, es un camino que una persona que quiere ayudar a los demás inicia de una forma y poco a poco va encontrando lo que realmente le hace sentirse cómodo. Eso que genera el que te sientas un terapeuta que es fácil para ti seguir los procesos de los pacientes, ¿no? Porque cuando se utilizan otras técnicas y aparecen estados expandidos de conciencia, donde el paciente empieza a decir muchas cuestiones que incluso son del útero materno, de la pura infancia o de otras vidas, hay muchos terapeutas que no saben qué hacer con eso. Se quedan descolocados con esa parte de la información que el paciente en esos estados expandidos de conciencia, que a veces, como digo, aparecen de forma natural, sencillamente conectándole con el cuerpo. Y esto de no saber qué hacer y no saber cómo continuar o cerrar un proceso, eh, produce un desgaste importante en el terapeuta. Mira, acabo de terminar una sesión con una persona que vivió una regresión hace 20 años. Una regresión que no se cerró siquiera, ¿no? Porque también, igual que hay procesos que no se cierran, hay sesiones de terapia regresiva que pueden no cerrarse si uno no está bien formado. Y hoy la cerramos y me decía, qué diferente es la forma en la que trabajas de la que yo vi cómo trabajaban otros terapeutas. Si esto ocurre dentro de la propia terapia regresiva, imagínate en otras técnicas que no entiendan qué hacer con esta información que aparece desde el alma, desde el inconsciente. Caray. Qué interesante lo que estás compartiendo. Mira, eso me conecta con algo que también me pasaba, pero que es algo más personal, ¿no? Que yo tenía sensaciones, tenía imágenes, porque mi forma de interactuar con el mundo es muy visual, ¿no? Me venían imágenes y me venían emociones en momentos inoportunos que no atendían a nada lógico y de forma recurrente. Y yo decía, pero si esto, ¿qué está pasando? Si yo no quiero actuar así, tengo un trabajo personal previo, tengo 500 millones de herramientas y sin embargo todo esto me sigue secuestrando. ¿Qué pasa? ¿Qué está tocando esto, no? Y sin embargo, pues el poder comprenderlo desde ese momento en que yo me formé y empecé a entender y a poner orden en todo eso, para mí fue un momento importante. Sí, ciertamente, eh, yo me acuerdo un paciente llegó a mi consulta tras 26 años de terapia. Había hecho Caray,
16 años, él es el paciente que más tiempo ha estado trabajándose antes de llegar a mí. Era un hombre de unos 56 años, así, desde muy joven trabajándose. 16 años de psicoanálisis y casi 10 años de terapias alternativas, de múltiples terapias alternativas. Me suena. Y cuando tocamos el tema de la familia, en concreto el padre, él me dijo que era el mayor trabajo que había hecho nunca, que además que los 10 últimos años, sí que hubo conflictos en la juventud, pero en los 10 últimos años lo había acompañado en, en vida, o sea, dicen que iban a pescar juntos, jugaban a las cartas juntos y que él lo acompañó en la muerte, ¿no? Ujú. Pues resulta que en la primera sesión de terapia regresiva, él va a la infancia. Y 10 minutos después de comenzar la sesión, de entrar en este estado expandido de conciencia, estaba insultando duramente. No quiero reproducir las palabras exactas en directo en este Ya. vídeo porque eran muy fuertes. Y este hombre, cuando termina la sesión, abre los ojos Mm. y dice, no entiendo nada. ¿Cómo es que yo, después de tantos años de trabajo, tenía toda esta rabia dentro todavía contra mi padre, ¿no? Y yo le dije, mira, muchas veces se perdona desde la mente, a veces incluso desde el inconsciente. Pero ¿sabes qué había ocurrido en este caso? Le dije, tu alma no había perdonado todavía. Había una Mm. parte de tu alma que estaba atrapada en ese dolor de ese niño que era cuestionado por su padre, que era incluso maltratado verbalmente, que le decía que nunca llegaría a nada. Y esa rabia estaba todavía ahí dentro. Tenía una parte de su alma que estaba repitiendo una y otra vez esas mismas frases que su padre le decía. Estaba atrapado en eso. Fue un trabajo sorprendente para él, sobre todo por esas reacciones violentas que sacó al poco de empezar la sesión, después de haberme dicho además en la entrevista que eran uña y carne su padre y él, ¿no? Entonces, realmente cuando me llega un alumno a la formación, seas terapeuta o no, ya con experiencia o no, lo que busca es claridad, de saber dónde mirar. eh, Busca un orden interno, ¿no? Yo siempre digo que esta formación, este máster de terapia regresiva, está muy ordenado. Yo he dedicado el tiempo suficiente, yo le he contado a algún otro formador, el tiempo que he dedicado a estructurar, a documentar toda la formación. Como sabes, está documentada no solamente en vídeos, sino en documentos estructurados pasos por paso, qué cosas hay que hacer en cada momento, de qué tipo de regresión estamos. Y, y esto es lo que buscan, un orden exacto interno para saber cuándo entrar, cuándo no, cómo acompañar, cómo cerrar el proceso, cómo extraer las energías que están atrapadas en nuestros centros energéticos. Y esto lo que les ayuda es a sostener procesos profundos sin perderse, sin forzar, sin agotarse, Sin improvisar. sin improvisar, sin decir lo que se nos ocurre a veces, como me decían algunos, de que yo he tenido que improvisar y decir lo primero que se me ocurrió. Y esto es algo que además hace que no te gastes energéticamente como terapeuta. Aquí tengo otra anécdota. Yo hacía hace algunos años las consultas en casa, pero cuando empecé me alquilé una oficina afuera, que es la que mantengo hoy, una consulta, y empecé a salir de la... Claro, y venía caminando desde la oficina a mi casa. Me acuerdo que la gente me miraba por la calle y me sonreía. Y yo no entendía nada. Yo me miraba si tenía un botón desabrochado, la bragueta bajada, cualquier cosa de esta. Y un día, porque ocurrió durante muchos días, y un día en un cristal de un escaparate que era casi un espejo, me miré, a ver, porque me había sonreído una chica que se cruzó conmigo y me di cuenta que estaba sonriendo. O sea, que yo iba caminando por la calle sonriendo, ¿no? Yo Caray. salía de las consultas no solamente no agotado energéticamente, sino feliz, sonriendo y con más energía. Yo siempre digo que yo salgo de las consultas con más energía de la que entré, a pesar de que hay sesiones, y tú lo sabes, que pueden ser duras, Mm. tanto para el paciente como a nivel energético para el formador, ¿no? Pero yo, eso es otra de las cosas que enseño a mis alumnos, a protegerse de esas cuestiones energéticas y sobre todo
esa forma de seguir un proceso de que es el alma del paciente el que está desvelando todo y no tenemos que hacer gran esfuerzo, sencillamente acompañarle de la mano, hacen que todo esto sea, todo este trabajo sea muy coherente y una coherencia entre lo que hacen y lo que sienten con ese criterio y esa seguridad que le da esta técnica, ¿no? Yo lo que recuerdo de la formación también, ¿no? Fue que em, no se habla mal de otras terapias ni se compara, ¿no? Los resultados de una terapia con los resultados de otra en sí mismo, sino que al final alguien con un recorrido personal o profesional puede integrar esto dentro de lo que ya está utilizando. Quiero decir, no hay una competencia de esto es mejor, esto es peor, esto es regular, sino que al final el camino recorrido por cada uno también puede complementar con maneras de hacer. Sí. Mira, esto es muy interesante lo que comentas, porque yo lo veo desde los dos puntos de vista que hay, que es desde el terapeuta y desde el paciente, ¿no? Le tengo que decir, aquellos pacientes que me llegan y han trabajado con otras técnicas, evolucionan, avanzan más rápido, ya tienen un trabajo previo hecho. Y luego, desde el punto de vista de mis alumnos, tengo alumnos que tienen un currículum impresionante, ¿no? Que han estudiado emoción, que han estudiado constelaciones, que han estudiado múltiples técnicas, 10 15 técnicas, que algunas de ellas son un año o 2 años de formación, no son técnicas de estudiar un fin de semana, ¿no? Y lo Mm. que puedo decir de esto es que cada técnica llega hasta donde puede llegar y puede aportar, ¿no? ¿Cuándo aparece? Que el problema cuando aparece, ¿no? Es cuando intentamos resolver esas memorias profundas, eso que sale, que está en el inconsciente alma, desde la palabra o la comprensión mental. Imaginemos casos reales, por ejemplo. Tuve un paciente que siempre tenía que hacer todo rápido, todo rápido. Caray, Eh, Sentía una sensación, yo le preguntaba, ¿qué sientes cuando no haces todo rápido? Siento que algo malo va a pasar. Bueno, a ver, ¿cómo se nos ocurría, o sea, con esta información solo, cómo se nos ocurriría como terapeuta ayudar a este paciente? Porque fíjate dónde estaba el origen. El origen estaba en que este joven nació con 2 vueltas de cordón alrededor del cuello. vaya. Y la frase que oyó del cirujano, del ginecólogo que estaba atendiendo a su mamá, fue, hay que correr si no se nos muere. Esto es un mandato dicho por una tercera persona, en este caso el ginecólogo, y realmente él sentía, siendo adulto, de forma inconsciente, por supuesto, que si no corría algo malo iba a ocurrir. Es lo que Quizás seguro dijo. que ni recordaba eso de que nació con botas de cordón, porque a veces no te Por lo cuentan supuesto, en ni la lo sabía. experiencia. Luego le preguntó a su mamá y su mamá le dijo que sí, hijo mío, sí, naciste morado y los médicos estaban muy angustiados, tardaste en respirar y bueno, pues esa información, ¿cómo se le porta la solución al paciente si no accedemos a esa información en un estado expandido de conciencia? Porque toda esa información está en nosotros. Y luego, por supuesto, hay que hacer un protocolo que es ese paso a paso que he comentado, que está documentado y que lo practicamos porque este máster, como sabes, es pura práctica, más allá de esa parte teórica, practicamos como terapeuta y como paciente. ¿Cómo se soluciona eso si no tenemos esta otra estrategia de, a nivel físico, emocional y mental, resolver esta cuestión que ocurrió en el nacimiento, ¿no? Porque cuando no tienes esas herramientas, el terapeuta ahí donde empieza, en esos momentos, donde empieza a sentir que presupone, que empuja, que generaliza, y Y cuando seguridad. y seguridad, y algo se le desordena, se le descoloca, y ahí empieza, como digo, ese síndrome del impostor, muchas veces, como me decía esta alumna de California, y que estaba absolutamente triste por lo que había ocurrido durante muchos años en su consulta, y ahora se había dado cuenta con esta formación, ¿no? Bueno, yo si pienso en mi propio proceso personal, eh, la formación incluso ha cambiado cosas en mí, no en cómo yo interactúo con los otros, ¿no? En un contexto que puede ser de una sesión, sino
en mi día a día. Yo noto una diferencia importante en la profundidad de ese trabajo personal que acompaña. Es como si fuera un dos por uno, ¿no? La formación, una parte, tú aprendes una técnica que puedes aplicar en otros, pero también esa transformación personal interna, yo por lo menos la viví de forma potente. Sí. Para mí, mira, si te tengo que reconocer que de las cosas que más me siento orgulloso es de cómo comentan mis alumnos al finalizar el máster, como sabes, les doy la oportunidad de opinar sobre el proceso vivido. Realmente les digo, digan lo que sientan. Mm, De hecho, en mi web son testimonios que han aportado en ese momento del cierre, donde se le entrega el diploma, y es algo espontáneo además, ¿no? En mi página web, que es Nacho Romón, es como mi nombre.com, tienen un apartado de testimonios y ahí tienen testimonios de alumnos de este último máster de 2025. Y realmente me emociona ver cómo ellos comentan eso que tú acabas de decir, ¿no? Cómo les ha cambiado no solamente su forma de trabajo, si ya eran terapeutas o cómo empezaron a trabajar con personas y están viendo cambios rápidos, sino la transformación que realmente se les produce a nivel personal. Hay algún alumno que dice, no, nos engañaste, esto no es un máster doble, por así decirlo, que es lo que has dicho, de como paciente y como terapeuta, sino que es uno triple, porque también es un lifting facial, porque en general se ven más jóvenes, ¿no? Cuando uno se trabaja profundamente y se relaja el rictus, ¿no? La cara, aparecen facciones más hermosas, ¿no? Facciones más relajadas, ¿no? Entonces, este máster, y tú lo has dicho, aporta estructura, seguridad y profundidad en un trabajo que no es hacer regresiones. Nosotros enseñamos en este mm. máster a acompañar procesos, realmente acompañar Qué personas. diferente es acompañar un proceso que hacer una técnica, la que sea Sí, regresión, sea la que sea. sí. Por eso nos encontramos con personas con años de búsqueda y que sienten que todavía tienen que resolver cosas. A mí me han llegado personas con 10 años de trabajo personal para resolver una única cosa, como puede ser ansiedad, y ven cómo, entendiendo la profundidad del origen de esa ansiedad, extrayendo energéticamente esos bloqueos que hay, por supuesto, recibiendo la energía que perdieron por el camino, porque yo le doy mucha importancia a la parte energética, como sabes, Mm, dentro de mi técnica, ¿no? Eh, de pronto logran en 3, 4 sesiones, porque es una técnica además muy rápida, como sabes, en 3 o 4 sesiones quitarse algo de encima, como es una ansiedad. Y en este caso que estoy acordándome, llevaba 20 años medicada y 10 años de tratamiento psicológico, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo que se repite en 22 años que llevo como terapeuta, como comenté antes, constantemente. No es algo excepcional, ¿no? Y esto para mí es muy importante hacerlo rápido, entendible y eficaz. Una terapia como la terapia regresiva cumple esas características. Y digo yo, así pensando en voz alta, también habrá personas para las que no sea la formación que tú planteas, ¿no? Lo típico de, ¿y para quién no es? Bueno, no es para aquellos que quieren hacer algo en el sentido de que sea soluciones rápidas, ni acumular títulos, ni buscar atajos, para quien no quiere mirarse como alumno que va a ser y que se tiene que trabajar, ¿no? Porque yo siempre he dicho que un terapeuta debía ser obligatorio que se trabaje profundamente. Si yo no me entiendo, si no me he trabajado, difícilmente voy a entender al otro. Mm. Entonces, esto es para quien está dispuesto a sostener profundidad en sí mismo y en los otros. En el caso de estos terapeutas que digo que deben trabajarse mucho, es porque deben sostener también el proceso de otros.
Si tú has sostenido el tuyo con la ayuda de tus compañeros y mía, porque también mm, hago sesiones, por supuesto, a mis alumnos y a los alumnos entre ellos, sesiones, por supuesto, que son seguidas por mí y evaluadas en el sentido de qué se puede hacer mejor, ¿no? Si tú has hecho esto contigo y aprendes una técnica como la terapia regresiva, a partir de ahí entonces es muy fácil hacerlo con terceras personas, guiar procesos de sanación profunda del alma y del cuerpo físico de pacientes. Y este es el objetivo de esta técnica. qué bueno, qué bueno. Qué bien lo explicas, Nacho. Qué bien lo explicas. Eh, ¿Ves? y si tuvieras que dar un mensaje final para las personas que nos escuchen, porque alguien nos escuchará, y para aquellos que resuenen con esto que estamos compartiendo, ¿qué les dirías? Bueno, esto es un máster profesional, ya sabes, son 6 meses de dura formación, en el sentido de ardua formación más que dura, porque son 8 horas semanales mínimo. Luego hay que estudiar por su cuenta esas lecciones, esos esquemas, paso a paso que tenemos. Pero en principio lo que le diría es que no se apresure, que se escuche, que se sienta a sí mismo, si es su momento este, porque es importante la entrega que tiene que tener para aprender esta técnica, que para mí es la técnica con mayúsculas, ¿no? Y si lo que hemos compartido en esta presentación del máster no queremos hacerla muy largo y no queremos tocar muchos aspectos que serían también interesantes, pero si les resuena, lo que yo haría es mandarle un mensaje por Instagram. En mi Instagram, yo tengo todo como mi nombre, es Nacho Romón, Romón es con O, R-O-M-O-N, pues en Instagram es Nacho Romón, @Nacho Romón, en mi web que es nachoromón.com, también hay un apartado de contacto donde te puedes escribirme y realmente no para inscribirse todavía, sino para conversar. Conversemos si les resuena todo esto y si después de la conversación siente que es el sitio, es la técnica, pues empezamos el 3 de marzo. Así que todavía están a tiempo. Pues muchísimas gracias, Nacho, por sentarte aquí este ratito y por poner palabras a todo esto que le pueda ayudar a más personas a encontrar respuestas en su camino. Muchísimas gracias, Adriana, por tu tiempo y por tu dedicación.